nací en un hogar de clase media, el típico hogar católico con un Dios bombero, o sea, no había mucha fe ni mucha educación en el ambiente donde yo estaba. ¿Y cuál es la prueba de que Dios existe? Y siempre los empezaban a meter como en jaque. Eso me llevó a que pueda conocer varios amigos que ya estaban incursionando en el mundo de izquierda, que con la forma de pensar que yo tenía y con las preguntas que yo hacía, les parecía que yo podía hacer un buen cuadro dentro de izquierda. Y dentro de las Naciones Unidas, básicamente, es un enfrentamiento ante la Iglesia, pero muy socavado. Es decir, saben manejar muy bien los términos, porque saben que la única que les dice las cosas como son y que establecen marcos de verdad, que además los jóvenes los están pidiendo, es la Iglesia. Ahí me da la bendición y me dice: mi bastoncito, no me cansaré de rezar por ti en el cielo, hasta que estemos juntos eternamente en el cielo, en la cena del Cordero. Amigos, ¿qué tal? Continuamos con la entrevista que teníamos con Amparo. Amparo, te habías quedado que en ese año muere tu abuelo, ¿verdad? ¿Qué año es este? ¿Qué circunstancias se dieron en tu familia, en tu vida? Cuéntanos un poquito. El año 2004 marcó muchas cosas de nuestra vida como familia, como pareja, a mí personalmente en mi fe. Lo primero fue lo que les comenté, la evaluación que hubo en Santiago de Chile, en donde fue una decepción terrible. Yo tenía una hija mujer ya para esa época, una niña de 4 años, y veíamos cómo a niñas de 12, 13 años les enseñaban a poner preservativo con la boca, y lo hacían como un festival de evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva. Y claro, mi marido lo primero que dijo fue: yo no le veo haciendo eso a mi hija. O sea, y si le veo haciendo, pero es que la mato, ¿no? O sea, ese fue el término que lo usó. Y eso a mí me cuestionó, pero dijo: ¿cómo es que yo lo que no quiero para mi hija lo difundo para otras chicas? Entonces, ahí fue un gran rompimiento y un descubrir todo este negociado, todos estos intereses económicos que habían detrás de la ONU. Luego, con mucho dolor y mucha vergüenza, debo reconocer que participé de un aborto. Entré a una clínica abortiva con una amiga, la llevé, siempre había difundido el aborto, había trabajado a favor del aborto, había mandado a muchas chicas a abortar, pero nunca en mi vida había entrado a un abortuario, ni había visto cómo era un aborto así cara a cara, nunca. Hasta cuando ella me pide entrar con ella, acompañarla y ver por primera vez todo lo que a una mujer le sucede en el aborto. Toda la cantidad de aparatos que te entran en tu cuerpo, la cantidad de sangre que sale el momento que el bebé es asesinado, los restos del bebé, como tú ves que lo que cae en un frasco de cristal son pellejitos humanos, o sea, no ves ni coágulos, no, o sea, realmente ves pellejos y restos humanos. Y ver de una manera escalofriante cómo el médico, el tipo se levanta, coge la botella con los restos del bebé, levanta la tapa del baño, bota todos los desechos del bebé y jala la cadena con la frialdad más grande del mundo. Entonces todo eso a mí realmente, por un lado, me indignó mucho como mujer, pero también me cuestionó de lo que realmente era el aborto. O sea, nadie me había dicho que eso era el aborto, ni que eso era lo que le pasaba a la mujer. Luego de eso mi amiga comenzó a vivir el síndrome posaborto, que en esa época no sabía qué era ni lo que le pasaba. Comenzó a oír llorar el bebé, comenzó en estados de depresión, comenzó a fumar marihuana, ha entrado y salido de más de 5 veces de centros de limpieza y rehabilitación, porque ella es ya ahora narcodependiente. O sea, un montón de situaciones que en ese tiempo yo no entendía lo que le pasaba. Y ahí fue cuando fui analizando y dándome cuenta que efectivamente, o sea, ninguna mujer va feliz a abortar, todas saben lo que van a abortar un bebé. Ninguna mujer lo que realmente quiere es abortar, sino ayuda, o sea, quiere solucionar un problema que le está agobiando. Y finalmente que, si bien el momento ese no te desembarazas, sino que matas un bebé, vas a seguir siendo mamá de ese bebé muerto toda tu vida, porque mi amiga jamás se olvidó de su bebé, yo tampoco me puedo olvidar del bebé. Claro, cuando yo vi esta imagen del bebé del tamaño del que mi amiga abortó, cuando vi todo lo que ella vivió, o sea, para mí fue, o sea, ¿de qué derechos de la mujer estamos hablando, ¿no? Fue un fuerte cuestionamiento. Dejé el proyecto de salud sexual reproductiva y pasé a trabajar en un proyecto de medio ambiente. Mientras estaba trabajando en este proyecto de medio ambiente,
Habíamos ido a defender un terreno, unas tierras de bosque primitivo que estaban a punto de ser derrocadas. Nos habíamos amarrado algunas en los árboles, otros estábamos haciendo un poco de arenga para que la gente se levante, la gente dueña de la tierra. Y en eso hubo un pequeño enfrentamiento con el ejército y yo caí herida. Algo que no les comentaba es que el momento que se da este hecho, yo había peleado con una señora que se puso a rezar. Comenzó a rezar el Dios te salve María y para mí era lo más terrible que me podía pasar, que alguien se ponga a rezar al lado mío, era lo más humillante, vergonzoso que me podía pasar. Y en un momento determinado ella saca una imagen de la Virgen, la pone así y yo lo que hago es sacar la imagen, la destrozo y le boto en la cara, le empujo al piso y empiezo a gritar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Preséntenmelo, denme su número telefónico, denme su dirección, no se dejen engañar, esto es una mentira. Es una mentira que cargan ustedes por 500 años. Es la cruz que carga América Latina por 500 años. Lo único que tienen es este pedazo de tierra que hay que defenderlo con la vida. Y vuelvo a repetir en voz alta, ¿dónde está Dios? Y a los pocos segundos de eso fue cuando caí herida. Una herida realmente que no era tan significante como lo que viví ese momento, porque sentí que me estaba muriendo y realmente era una herida muy pequeña, pero sangraba muchísimo. No me podía levantar, sentía que me había atravesado algo de la cabeza a los pies, perdí el conocimiento y mientras perdí el conocimiento tuve una experiencia mística con la Virgen María, algo que marcó mi alma, marcó mi vida, porque solamente de una manera espiritual lo puedes vivir, porque lo primero que cuando yo la vi, yo me acuerdo que lo primero que era en mi corazón explotaba, así yo digo, si es que lo hubiera visto de manera así humana, en carne viva, o sea, yo creo que hubiera explotado porque era impresionante ver su rostro, ver su cara, un adolescente de entre 16 y 17 años, con un perfil delgado, con una mirada tan profunda y dulce, pero tan seria a la vez. Y lo primero que ella me dijo fue, mi pequeña, yo te amo. Y el momento en que me dice eso, yo totalmente así, desesperada, le digo, ¿por qué me dejaste? Y ella me dice, yo nunca te he dejado. Tú soltaste mi mano, pero yo caminé junto a ti todos los días de tu vida. Entonces, inmediatamente comencé a ver una serie de imágenes que venían una tras de otra. Todo lo que viví no fue secuencial, todo era una imagen tras otra, pero las puedo diferenciar a todas. Y ahí comienzo a mirar cada uno de mis pecados. Pero una de las imágenes que más me impresionó fue ver a mi abuelo, mucho más joven de lo que él falleció, con un traje blanco a los pies de la Virgen rezando como si fuera un niño. Eso me confirmó que él nunca había dejado de rezar, que su promesa de rezar por su bastoncito estaba ahí cumpliéndose y que la Virgen ante un hijo jamás dice que no. Y estaba tan podrida mi alma, estaba tan oscura mi alma. Luego comencé a mirar en esos mismos instantes todo, absolutamente todos mis pecados, pero no los miro en mí, sino los comienzo a mirar en el cuerpo de Cristo, totalmente crucificado, flagelado. Y yo veo cómo con todo el odio del mundo le empiezo a escupir en la cara cada vez que yo veía la cara del sacerdote al que le metíamos mujeres, al que le hacíamos salir de su fe, al que le decíamos que tiene que tener esposa, hijos, como yo le escupía a Cristo en la cara, le escupía, le abofeteaba. Cuando hablaba en contra del Santo Padre y me burlaba de él, cómo coronaba con un odio terrible la cabeza de nuestro Señor, como cuando llevaba a los chicos a pecar, al adulterio, a la promiscuidad, latigaba al Señor y le sacaba pedazos. O sea, yo veía los pedazos que salían del cuerpo de Cristo, como cuando caminaba hacia el pecado, yo mismo le iba crucificando, ¿no? Y me dolió tanto y sentía tanta ira y tanto odio conmigo mismo que en vez de acercarme y abrazarlo y cogerlo, que era lo que en un momento dado quería, lo que hice fue despreciarme, odiarme y alejarme. No quería que él me vea, no quería que él me toque. Me sentí sucia, sentí asco de mí misma. Comencé a mirar como si fuera un ente podrido, totalmente podrido. Me veía con gusanos, apestaba, peor que una cloaca. Y comencé a irme para atrás y tenía odio, me comencé a rasguñar la cara, empecé a despojarme así, sentía iras de mí mismo, de por qué había hecho todo eso. Y entonces empiezo a caer en un hueco profundo y muy, muy, muy frío.
y comienzo a tener miedo de que ella, porque además sabía que nunca más iba a salir de ahí. Cuando alzo la mirada, le veo a mi abuelo y me acuerdo de una frase que mi abuelo decía: Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. No hay nada más grande que la misericordia de Dios. Y entonces comienzo a gritar: perdón, Señor, perdón, perdón, ten misericordia de mí. Y comienzo a llorar desesperadamente pidiendo perdón por cada uno de mis pecados. Y en un momento determinado siento como que algo me cae desde la cabeza a los pies y sentía una frescura. Y en el momento que abro los ojos me encuentro totalmente ensangrentada y frente a un pedazo de madera. En el momento que alzo a ver, veo los pies de Jesús y veía la sangre que caía totalmente. Entonces cuando alzo a ver, cae la última gota de sangre así. Y tenía miedo de mirar a los ojos porque esperaba que me hable, que me insulte, que me diga que por qué lo había hecho. Yo no oí la voz del Señor, nunca la oí, pero lo que sí pude mirar fue una mirada de amor tan profunda que para mí fue decirme: estoy aquí por ti, porque te amo. Y no hay nada que hagas para que te ame más o menos. Y la verdad es que me sentí tan pequeña pero tan amada que hoy, cuando pasan muchas cosas, cuando vienen los problemas, hay dos cosas que me mueven a levantarme nuevamente. Una es la voz de la Virgen cuando me dice: mi pequeña, yo te amo. Y la otra es esa mirada: aquí estoy por ti. Y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer. Pero aquí estoy porque te amo. Y yo creo que nunca me imaginé cuando lo veía con otra gente. Era él y yo, nadie más, solo los dos. Y aprendí ahí que esa es la relación con él, es una relación única. O sea, él no está, hasta está por todos, pero era mío, solo mío, y es mío, solo mío. Y así es como lo veo, y así es como lo siento. Mío, totalmente mío. Amparo, sabemos que tuviste una experiencia muy bonita con la Virgen. Algo relacionado con una bandera, ¿nos lo podrías contar a pesar de esta emoción que nos tiene a todos? ¿Nos lo intentas contar? Al finalizarla, bueno, después de eso hay como un último espacio de diálogo con la Virgen y ella me entrega una bandera pequeñita y me dice: deja la bandera de los hombres y toma la bandera de mi hijo. Ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Y claro, yo me veo ese momento en la calle con la bandera de los homosexuales, la bandera del aborto, la bandera de la izquierda, la bandera de los jóvenes, la bandera de los niños, pero así una imagen donde estoy con todas las banderas del mundo y me dice: deja la bandera de los hombres, ¿no? Y el momento que me entrega, yo la veo, era un pañuelito con el Sagrado Corazón de Jesús en el centro, ¿no? Y claro, luego de eso, bueno, se da una serie de otros diálogos, me dice a dónde tengo que ir, con qué sacerdote tengo que hablar, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo despierto, se da un poco todo el proceso este del milagro. Es cuando yo despierto, la herida estaba totalmente sanada, no había ninguna herida. Y luego mi marido lo que me dice es que tenía un rostro, pero que nunca en la vida lo había tenido, que me cambió totalmente el rostro. Y cuando fui a buscar al sacerdote en la casa que ella me había dicho, mi marido me decía que estaba loca, que era mentira, que no iba a pasar nada. En el momento que timbré, el sacerdote salió. Y en el momento que le dije: Padre, la Virgen me manda, el sacerdote se arrodilla y dice: bendito sea Dios, porque había una hija perdida y hoy ha vuelto a casa. Entonces, a partir de eso, mi vida cambió, mi familia, las actividades que iba haciendo. Y en el 2006, por primera vez en un programa, porque todo esto lo guardaba en secreto, bueno, con mi guía espiritual, con el señor obispo, íbamos creciendo, estudiando, y un día me invitaron a una marcha pro vida en Estados Unidos y me conocí a Pepe Alonso de WTN. Él conoce mi caso y me pide hacer una entrevista, a lo que yo dije: no, a menos que mi guía espiritual lo autorice. Pues efectivamente lo autorizó. Y por primera vez di mi testimonio
en vivo y fue la primera vez que pude decir lo que había vivido con la Virgen María y ahí empezó este apostolado Pro Vida. Vamos a ver, ¿y cómo reacciona tu familia de trabajar para la ONU, para la izquierda y ahora de repente trabajar para Dios? ¿Cómo reacciona? ¿Qué piensan? ¿Qué dice tu marido? Bueno, la verdad es que no es fácil. Primero, porque mi esposo pensaba que estaba loca, que lo que había vivido me conmocionó tanto que ya tenía que ir a un psiquiatra. Gracias a Dios, uno de las especialistas que me atendió le dijo a mi marido, mira, yo no soy católica ni creo en Dios, pero lo que ella está diciendo realmente es muy profundo. O sea, no es algo que lo puede decir una persona que tiene un problema psiquiátrico, sino que realmente algo pasó en ella que ha cambiado su vida. Pero hemos ido aprendiendo que el amor de Dios basta. Y cuando tú te vas entregando al amor de Dios, vas también conociendo gente que Dios te pone en el camino y con la que vas creciendo, con la que vas aprendiendo y con la que te vas relacionando. Y también Dios se encarga del corazón de tu familia. Entonces, yo me acuerdo que para Javier, mi marido, al principio era tan complicado entender todo esto. Pero la oración, o sea, un día nosotros rezábamos, y bueno, rezamos todavía, pero sobre todo los miércoles a las 6 de la tarde había gente que iba a casa para hacer el rosario. Entonces yo me acuerdo que ese miércoles estábamos y mi hija pequeña tendría unos 7, 8 años, sentadita, arrodillada frente a la Virgen María con las manitos así rezando el rosario. Justo llegó mi esposo, tratábamos siempre de que cuando él llegue ya haber terminado el rosario, pero no sé por qué razón ese día no terminamos temprano. Y mi marido dice que cuando abrió la puerta, realmente para él fue como un ángel, que no, o sea, verle a su hija arrodillada con tanto amor rezando el rosario, que fue como para él ya lo último que le faltaba, ¿no? O sea, lo que él hizo fue arrodillarse, le abrazó a Doménica y nos quedó viendo, le quedó viendo a la Virgen y le dijo, me rindo, o sea, si esto es el amor de Dios, yo también lo quiero vivir, lo quiero comprobar y si esta es la felicidad, pues quiero vivirla con ustedes. Y bueno, a partir de eso ha empezado poco a poco, se ha ido metiendo, incorporando. Para mis papás ha sido más complicado todavía, ¿no? Mi papá me molesta, siempre me dice que cuando el mundo va de derechas yo voy de izquierdas y cuando el mundo va de izquierdas yo voy de derechas. Pero el amor de Dios hace que ellos como que se vayan contagiando al verles a mis hijos. Al principio se les burlaban, hacían mofa de que ellos comulgaban, de que iban a misa. Pero al ver que ellos siguen persistentes y que son niños normales, o sea, que no es que han dejado o se han apartado del mundo, sino que van, salen, están con ellos, salen con amigos, pero que ellos no dejan su comunión, van una vez a la semana a sus grupos de oración. Entonces como que mi papá se da cuenta que no les está haciendo daño, sino que más bien les está haciendo mucho bien. Entonces mis papás van ahora todos los domingos a misa. Mi mamá ha empezado su proceso de conversión también, comulga casi todos los días, va a misa, reza el rosario. Mi hermano que me sigue a mí hizo un retiro ya hace poco, o sea, es como que el amor de Dios es contagioso, ¿no? Entonces empieza la gente también a querer esa dicha que tú tienes, porque finalmente los problemas están. A nosotros nos botaron del trabajo, nos embargaron los bienes, nos quitaron absolutamente todo. Pero a pesar de esos problemas, tú tienes la esperanza de que Dios no te va a faltar nada. Y efectivamente Dios no nos ha hecho faltar nada. No tenemos riquezas como cuando trabajaba en la ONU, pero tampoco nos sentimos bien con el amor de Dios y sabemos que Dios nos da lo que necesitamos en su justa medida y con todo el amor del mundo. Entonces hay muchas cosas que hay que ir solucionando, porque la conversión no es una magia que hoy soy ateo y mañana soy católico. Hay que ir creciendo, hay que ir conociendo, hay que ir despojándose de muchas cosas de tu vida pasada, pero también con tiempo y la esperanza y la fe de que Dios está ahí, que no te va a faltar. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con la Eucaristía? Bueno, con Jesús yo siempre lo miro como eso, o sea, como algo tan de mí y a la vez tan esperado. O sea, siempre es como ese anhelo de decir, bueno, algún día yo sé que voy a estar siempre con Él. O sea, siempre esa idea de eternamente en la cena del Cordero. O sea, siempre espero el día en que parta de este mundo y decir, Señor, aquí estoy. Y claro, cuando me levanto pienso
en qué puedo hacer para poder seguir ganando el cielo, ¿no? Y eso es, o sea, es esa esperanza de saber que ahí voy a estar feliz, voy a estar bien, no me va a faltar nada. Es la felicidad eterna, es el amor eterno, es el estar con Él permanentemente, es el mirarlo. Y de una otra manera trato de mirarlo en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, pero también cuando tengo posibilidad de alguna vez verle al Papa o estar junto a Él, se pone un pedacito de cielo, ¿no? Y robarme un pedacito de cielo. Vamos a ver, y después de esta conversión, después de trabajar en la ONU, ¿ahora a qué te dedicas? Bueno, ese es el buen humor del Señor. Pasé de proaborto a provida. Yo nunca pensé estar en este apostolado, la verdad. Yo me decía, bueno, me voy a dedicar a la oración, a algún grupo de oración o algo. Hubo un tema de la pastilla de emergencia. Yo tenía unos documentos de la ONU que comprobaban que efectivamente la pastilla de emergencia era abortiva, que yo los manejaba, yo los tenía. Fui a entregarlos al Tribunal de Garantías Constitucionales y obviamente eso hizo que yo nunca más pueda ser contratada en ninguna organización de la ONU, pero que también como que siente en mí ese deseo de que algo tengo que hacer por todas las muertes que yo ocasioné. Una de las cosas que yo vi al momento que tuve la experiencia mística fue el momento del aborto del hijo de mi amiga, ¿no? O sea, yo lo que vi oí un grito estremecedor, pero sí tan doloroso y tan profundo y tan agudo, que atravesó el corazón del Señor, y yo vi la cara de dolor del Señor, y cuando miré era el grito de este bebé abortado. Entonces, el momento que hice esto de la pastilla, sentí como que en algo reparaba el daño que había hecho, y comencé a trabajar ayudando a mujeres en las puertas de los abortuarios, ayudando a parejas que estábamos usando anticonceptivos para que aprendan a estar abiertos a la vida, y que si había situaciones muy complicadas puedan inclusive tener la alternativa del reconocimiento natural de la fertilidad. Amparo, yo me estoy preguntando ahora mismo, nos estamos preguntando todos, ¿habrás recibido alguna amenaza, ¿no?, por este tipo de trabajo que estás llevando a cabo ahora? Quizás has cambiado de casa o... Sí, muchas. Me he cambiado 19 veces de casa. Entonces, claro, en medio de todo esto hay que también ir como bregando con todo ese tipo de situaciones. Y si algo estás segura es que no va a pasar nada en tu vida que Dios no quiera que pase. Entonces dices, bueno, Señor, aquí es donde tengo que poner la fe, tengo que poner las ganas, porque si Dios fue capaz en medio de mi pecado y de todo lo que yo había hecho, decirme que me amaba, ¿cómo yo puedo callar tanto amor? O sea, es imposible. Si Dios mismo, a pesar de todo lo que yo había hecho, porque es algo que tú dices, o sea, Señor, ¿cuánto te ofendí? O sea, ¿cuánto mal hice? O sea, ¿cuántos niños murieron por mi culpa? ¿Cuántos jóvenes enfermos? Y a pesar de todo eso, no te importó nada, y me miraste, y me amaste, y me llamaste. ¿Cómo puedes callar? O sea, es imposible. Ya. Es imposible callar, es verdad. Para terminar, algo que le quieras decir a aquellos que nos están viendo este testimonio. Quizás una última palabra, un último mensaje. Muchas gracias, Cristina, gracias a todos los que nos han regalado este tiempo de compartir, y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios. Sobre todo que no nos olvidemos de rezar por aquellos que todavía viven en la oscuridad, porque a todos el Señor nos ha llamado, absolutamente a todos. Eso es cierto, absolutamente a todos. Amigos, no hay excepción tampoco para gritar, ¿vale? No hay que estar callado, no hay que estar en silencio. ¿Sentimos la fuerza de Dios? Pues lo expresamos. ¿Sentimos el amor de la Virgen en nuestros corazones? Pues lo expresamos. Hay que quitarse la vergüenza, hay que quitarse las rojeces, hay que quitarse todas esas bobadas que a veces nos invaden. Hay que gritar, amo a Dios, amo a la Virgen y me encanta ser católico. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego, familia. Hasta luego. Gracias.